Nosotros en mi disertación, que es la que abría el simposio, planteamos un poco los desafíos que después íbamos a abrir en la jornada y la historia de la fertilización en Argentina, que es una historia que fue de los 400.000 toneladas de fertilizantes a superar los 4.300.000, que es una victoria que es un mercado que en los últimos años fue muy exitoso en su crecimiento, pero que sin embargo sabemos todo lo que nos falta y los desafíos que se vienen. Y esos desafíos los ordenamos pues por cultivo y por nutriente, partiendo de un mapa de suelos que hizo el INTA en un acuerdo con Fertilizar, en el que vamos muestreando los mismos suelos a lo largo de los años, y la sorpresa es que el último muestreo había sido hace 7 años y la caída de nutrientes es grande. Entonces no nos sorprende la caída de nutrientes, porque vemos todos los años la cantidad que se extrae con las cosechas y la cantidad que se aplica, pero al ser tan grande tenemos que hacer el llamado de atención, y el llamado de atención es, ya no pedimos fertilizar como en otros simposios por mantener el suelo, ya es rentabilidad. Deterioramos los nutrientes del suelo y hoy es mucha la respuesta que tenemos con el fertilizante. Entonces no podemos no utilizar bien el fertilizante, no podemos darnos ese lujo, y eso obliga, como el fertilizante es una inversión importante, eso obliga a poner el diagnóstico del suelo en primer lugar y no después del contexto, de los riesgos, del clima. No, el análisis de suelo y el diagnóstico de la fertilidad hoy tiene que pasar a ser algo estratégico en las empresas agropecuarias, y probablemente ordenar desde ahí a las finanzas. Es un esfuerzo, es un cambio de actitud, pero bueno, después vamos charla por charla, introduciendo, dando herramientas, y poníamos que había que salirse de algunas recetas y algunos desafíos, y también poníamos casos exitosos. Entonces, entre los casos exitosos, el trigo. Hace 2 años nos gastamos 1 hora y media del simposio hablando de que en trigo, si fertilizábamos fuerte con nitrógeno, teníamos rendimiento y calidad. Ya se hizo. Este año ocupó mucho menos el simposio, ya se logró. Este año sí queremos ocupar diciendo, si se fertiliza fuerte las hojas, se suben los rendimientos y se balancea mucho el fósforo de los suelos. Y eso es mucho más fácil que cumplir que lo del trigo. Porque lo del trigo movió a la industria molinera, a la industria exportadora, excedente de exportación que había que colocar en el mundo, ir a abrir nuevos mercados. La soja tiene mercado. La tenemos que hacer mejor, y encima si le damos un poquito más de proteína, porque fertilizamos bien, va a ser más fácil la exportación, con lo cual es mucho más fácil, y es el desafío que no podríamos dejar de plantearnos. El otro desafío de no atarnos a las recetas es darle un lugar a la fertilización balanceada. Seguimos con el vicio de despuntar cada nutriente. Entonces despuntábamos nitrógeno, después nitrógeno y fósforo, y ahora tenemos que despuntar nitrógeno, fósforo, azufre, zinc, y encima el mapa nos muestra que en algunas regiones potasio está cerca, que puede empezar a despertarse magnesio. Hay que tener una cabeza mucho más abierta y hay que dar vuelta a las pruebas, hay que estar seguro que no me falta uno de los nutrientes para descartarlo. Esos son nuestros desafíos, y sumamos uno en este simposio, que el simposio anterior ya le habíamos dado, que es pasturas. Si yo tengo que decir desde la industria, no, el despacho de fertilizante en febrero, marzo para pastura, febrero, marzo, abril para pasturas, está estancado desde que yo empecé a trabajar. Hubo mucha superficie que pasó de pasturas a ganadería, de pasturas a agricultura, pero además hay poco foco en que fertilizar la pastura me va a dar más pasto y mejor engorde. Bueno, por eso decimos traer una especialista afuera. Alejandra Marino es muy buena, ya había hablado en el anterior simposio, pero sobre todo alguien de afuera a veces te trae cosas disruptivas, y ella le hizo foco a que fertilizaba en función de la cantidad de novillos que ponía por hectárea. Son ideas disruptivas, son pasturas que se están fertilizando en Uruguay y en Argentina con 400 kilos por hectárea, y sirven para marcar que a veces no estamos viendo la solución, porque la solución es mucho más contundente y arriesgada de lo que tenemos en nuestro planteo. Por eso la otra recomendación que hacemos a los productores es: hagan
hagan testigos de máxima, ya no el testigo, lo que fertilizo contra otro, y tampoco el próximo escalón poniendo 10 o 20% más. No, estamos lejos. En los testigos de máxima nosotros en soja estamos trabajando fertilizaciones de 160 kilos, contra a veces 0 o a veces 70 que hace el productor. Y ahí vemos a dónde podría estar el rendimiento de ese cultivo, porque nos estamos perdiendo 1000 kilos por hectárea a veces, pero no lo vemos porque no estamos confortables con los rendimientos que estamos logrando. Argentina, cuando marcamos que el desafío es la soja, Argentina está estancada en sus rendimientos de soja promedio en los últimos 20 años. El maíz y el trigo aumentaron un 45%, que es lo lógico en 20 años. La soja estancada. Y en parte es porque no se fertiliza y de esta forma se limita lo que es el potencial de producción de este cultivo. El modelo tecnológico de fertilización tiene crecimientos y amesetamientos, crecimientos y amesetamientos. ¿Qué perspectiva hay con respecto al futuro de incorporación de este paquete? Ojalá agarráramos una térmica, como dice un amigo, y tuviéramos los 8 años de crecimiento que necesitamos. Sería excelente. Yo entiendo que el ambiente político va a marcar mucho, entiendo también que el ambiente político del anterior gobierno fue realmente inesquivable y muy agresivo, pero brego no nos podemos pegar otra vez un amesetamiento de 10 años, vamos a sufrirlo demasiado, entonces brego porque se pongan los números arriba de la mesa. Si alguien de los que estamos llamando a fertilizar las hojas se cree que puede dejar de ser negocio, cuando ya es muy buen negocio con las actuales retenciones, sería difícil porque estamos logrando 600 kilos con esos 100 kilos de fertilizantes extra. Entonces es una rentabilidad enorme. Yo creo que hoy con un buen manejo técnico podemos surfear olas de contexto y no dejarnos llevar por eso. Obviamente es una foto general, después hay que vivir cada caso, pero si no lo hiciéramos lo vamos a pasar peor. No podemos por ejemplo, no podemos descartar la fertilización de soja porque es alquilado y los alquileres están altos, porque si levanto el rendimiento licúo el peso al alquiler, y esas son las lógicas que deberíamos hacer empezar a rodar. Históricamente se centró la fertilización sobre los macronutrientes, pero hoy descubrimos que los micronutrientes empiezan a ser limitantes. Sí, en la presentación, por falta de tiempo, iba a poner un barril y decían, bueno, empezamos, no teníamos nitrógeno, esquema el barril, por acá se nos escapa el rendimiento, subimos el nitrógeno, el fósforo, y ahora le bajamos los dientes al barril. Y se lo vamos a seguir bajando. Entonces tenemos que hablar de nitrógeno, fósforo, azufre y zinc en la mayoría de las situaciones de la pampa húmeda. No digo aplicarlos, pero sí evaluarlos uno a uno y tener razones muy válidas para no estar aplicándolos. Pero se nos vienen las bases. Las bases hasta ahora se exportan menos en los cultivos, tardaron más en bajar, pero los niveles de potasio, de magnesio y de calcio en ese orden empiezan a parecer preocupantes. Boro, muy atado a la materia orgánica, un nutriente encima más difícil, y hoy los primeros 4 los tenemos que recorrer sí o sí en un diagnóstico de fertilidad, y los otros 4 los vamos a tener que empezar a mirar, sobre todo en algunas regiones, sobre todo en Entre Ríos, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Hoy estamos con productores que ya están aplicando zinc, zonas cercanas de Bahía Blanca para la siembra de trigo, no en toda la superficie, pero sí en un 10% de la superficie para ir conociéndolo, ese nutriente. ¿Por qué? Porque tuvimos 200, 300 kilos de respuesta en los ensayos. Entonces es una zona que uno puede decir, no, acá la única limitante es el agua. Bueno, pero el zinc es bastante estable en años secos, en años húmedos. Los micronutrientes son más bien nutrientes que hay que tratar de tenerlos siempre a favor y que no te falten, porque si te faltan te tiran abajo lo que construís con los otros nutrientes. Y no son caros porque son cantidades mucho menores. Podemos concluir que estamos en deuda con el suelo. Sí, pero a mí me gustaría ponerlo en términos de lo que tenemos que hacer. Si hemos decidido que vamos en deuda con el suelo hasta que la fertilización sea muy rentable, lo que yo ahora estoy reclamando es decir, bueno, seamos muy rápidos porque es rentable y no lo hacemos igual.
y seamos audaces y decididos en que si escuchamos una palabra como zinc o boro, que nos suenan muy raras, pero hay razones científicas, hagámoslo. Lo que no me parece lógico es que vayamos desgastando el suelo como sistema y nos sorprenda que esté desgastado, porque eso somos todos adultos y sabemos que si algo tiene que suceder, vamos en un camino y ese camino se va a dar. Lo que tenemos que hacer es empezar a ser más rápido en buscar la rentabilidad con el fertilizante para de esa manera equilibrar el suelo.